En esta tercera parte vamos a determinar las fuerzas sísmicas de diseño para nuestro edificio. Para ello, seguimos el procedimiento normativo, el cual nos dice entonces que el sistema de resistencia sísmico deberá ser diseñado a partir de las fuerzas sísmicas de diseño que se obtienen de las fuerzas sísmicas completas y la reducción mediante el coeficiente de capacidad de disipación de energía, más conocido como R. Así pues, podemos determinar las fuerzas sísmicas E, las cuales van a considerar la capacidad de disipación especial de energía que tiene la edificación. Para determinar ese parámetro R, tal cual como vimos en clase, se expusieron entonces eh, los coeficientes de irregularidades en altura, en planta y en redundancia, la forma de determinar cada uno de ellos, así como el coeficiente de disipación básico R sub 0, que para el caso de esta edificación, al ser pórticos de concreto reforzado resistentes a momentos en zona de actividad sísmica alta, se espera que tengan un R sub 0 de 7. En ese sentido, entonces, lo que se busca es obtener un espectro, entre comillas, inelástico de diseño, un espectro reducido, a partir del cual vamos a determinar la cortante de diseño y la distribución de las fuerzas en altura para ser utilizadas en las combinaciones de carga. Esta figura es tomada directamente del libro del ingeniero Roberto Rochel llamado Análisis y Diseño Sísmico de Edificios, en el que él pues expone de una manera muy gráfica lo que significa esa reducción en esas fuerzas sísmicas completas para la obtención de las fuerzas sísmicas de diseño. Lo que se busca entonces es obtener esas fuerzas sísmicas de diseño y que luego sean combinadas por medio del título B a partir de estas combinaciones básicas en las que nosotros vamos a obtener la demanda de diseño de cada elemento estructural. Es así como las combinaciones que tienen asociado, en este caso, la carga sísmica E o la fuerza sísmica de diseño E, deberán ser tenidas en cuenta de acuerdo con los efectos ortogonales. Esos efectos ortogonales, según la norma, se pueden tener en cuenta suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular, y debe utilizarse la combinación que requiera la mayor resistencia del elemento. Así que cuando miramos la planta de nuestro edificio y vamos a hacer las combinaciones básicas de diseño, necesitamos considerar que el sismo puede ir 100% en X, más o menos el 30% en Y. Y hay que tener en cuenta el más y menos para considerar que vaya, sea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Las posibles combinaciones que pueden surgir a partir de esos efectos ortogonales. Lo mismo ocurre entonces para el caso del eje Y, en el que consideramos el 100% del eje Y y el 30% de la fuerza aplicada en el eje X. A partir de ahí salen 8 combinaciones básicas, 4 de acá, 4 de acá, más las combinaciones de carga gravitacional. Estaríamos hablando de que pues fácilmente en una edificación podemos tener más de 10 combinaciones de carga para tener presente a la hora de determinar la demanda de nuestros elementos estructurales. En ese orden de ideas y siguiendo entonces esos requisitos normativos, vamos a nuestra hoja de cálculo y aquí pues ya se activa la pestaña 6 y 7, que es en la que nosotros vamos a determinar ese R y ese espectro de diseño. Como se explicó en clase, entonces el coeficiente de capacidad de disipación de energía, el básico, lo definimos de acuerdo con las tablas normativas del capítulo A3 de la NSR 10. Para ambos sentidos tenemos el mismo sistema de pórticos de concreto resistentes a momento, entonces definimos un R sub 0 de 7. Como lo verificamos en clase, no hay irregularidad en planta, también digamos no hay irregularidad en altura. Como se explicó también en clase, no tenemos ausencia de redundancia en ninguno de los dos ejes principales. Estos chequeos, recordar que para el trabajo de la asignatura deberán presentarse de forma detallada como tal, para saber directamente cuánto valen estos parámetros. Entonces, esto nos lleva a un coeficiente R en X de 7 y R en Y de 7, que será utilizado para esas fuerzas sísmicas de diseño.
que es lo que se activa entonces a partir de esta celda. A partir de acá, lo que denominamos espectro inelástico de diseño no es más que ese cálculo de las fuerzas sísmicas de diseño. Entonces, para ello, trabajamos con base en los datos del espectro que ya tenemos definido. Tenemos para la ciudad la zona de actividad sísmica, tenemos el perfil de suelo, y aquí es donde hay un cambio fundamental, porque recuerden que de acuerdo a la normativa, nosotros podemos cumplir con las derivas, ¿sí? Cumplimos con las derivas, esto ya lo hicimos, cumplimos con las derivas para un coeficiente de importancia de 1, como lo dice acá, pero cuando vamos a determinar las fuerzas de diseño, debemos hacerlo con el coeficiente de importancia que le corresponde a la edificación. Entonces, como vemos aquí, lo definimos en la primera parte del video, la edificación es grupo de uso 2, o sea que aquí efectivamente incluimos ese grupo de uso 2 en ese cálculo de ese espectro de diseño que ustedes ven aquí. Utilizamos claramente los valores del periodo. Este periodo tiene que ser el último periodo de Rayleigh calculado, este que tenemos acá, porque ya se conoce como el periodo fundamental en X del edificio. Y también obtenemos para Y el periodo de Rayleigh eh, correspondiente pues a ese eje, como lo vemos allí. Entonces, con base en esos periodos, tenemos el periodo en X, el periodo en Y, son los que tenemos de acá, periodo en X, periodo en Y. Vamos a determinar el exponente K, que va a ser usado para la distribución de las fuerzas horizontales en altura. Vemos que para el caso de X, K vale 1, pero para el caso de Y, K aumentó, vale 1.012. Y vemos las aceleraciones espectrales que para ambos casos son iguales. Entonces, a partir de estos nuevos datos, nosotros construimos tres espectros. Un espectro que es el completo, pero relacionado con el grupo de uso de la estructura, que es ese negro que ustedes ven allí. Y hay otros dos espectros que están superpuestos en esta línea roja, ¿cierto? Que sería el espectro inelástico en X y el espectro inelástico en Y. Aquí pues básicamente se hace se copian las tablas y lo que se considera como S sobre Rx es básicamente esta aceleración sobre el coeficiente de capacidad de disipación de energía R definido para para esa estructura, y lo mismo se hace para Y y se grafican como tal y como vemos, y pues tenemos dos puntos que nos dan a entender cuál es la aceleración espectral que cierne sobre esa edificación, teniendo un periodo un periodo fundamental que es el periodo de Rayleigh, no aproximado, sino ya fundamental. Y con todo y eso, calculamos entonces una nueva fuerza que va a estar relacionada con la fuerza sísmica de diseño. ¿A partir de qué? A partir de la masa. Entonces nosotros, a partir de la masa y de estos SA que acabamos de obtener, vamos a crear una copia de la fuerza horizontal equivalente, pero ya no la llamamos de derivas, sino que la llamamos de diseño, que es esta que tenemos aquí, y nos traemos la masa total del edificio de la pestaña de masas, los SA que hemos definido hace unos instantes, las cortantes de base de diseño para el sentido X, para el sentido Y. Nos creamos aquí unas tablitas, ¿cierto? Todo es básicamente adaptado de esta misma hoja, como ustedes ven es exactamente lo mismo, solamente que aquí cuando vamos a determinar esa fuerza horizontal, pues ya no la llamamos Fs, sino que la llamamos Ex y la llamamos Ey. Como todos pueden observar, es mucho menor a la de las derivas. Esta es de 1150 kN, mientras que esta es de 180.77 kN. Esto entonces demuestra y valida aquello que mencionábamos en clase, el hecho de que para diseño nosotros utilizamos una fuerza sísmica menor, toda vez que consideramos la capacidad de disipación de energía que va a tener nuestra edificación. Esto lo podemos lograr siempre y cuando cumplamos con los requisitos normativos de diseño, hagamos un diseño sismo resistente, podemos entonces de alguna manera considerar esa reducción en esa fuerza sísmica de diseño. Entonces, ya con estos datos, básicamente lo que tenemos que hacer es pasarlos a nuestro modelo como tal, al modelo que tenemos en el programa, para obtener entonces las demandas de diseño, especialmente en este curso para las vigas del sistema de resistencia sísmico,
que son las que diseñaremos en clase. Entonces, como vemos, las fuerzas sísmicas de diseño en cada piso pues son distintas a razón no del SA, sino del K, que varía para cada dirección de acuerdo con su periodo. Entonces aquí vemos los valores de las fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer es venir al programa y vamos a hacer una copia de seguridad, archivo guardar como, y vamos a decirle que este es el modelo ya no de derivas ni nada de eso, sino que es el modelo de diseño, porque aquí ya vamos a crear esas combinaciones. Entonces le vamos a dar guardar. Lo primero que tenemos que hacer es crear esas fuerzas X. Entonces para ello vamos a definir patrones de carga y vamos a crear una fuerza que se llama EX. EX es una fuerza sísmica, ya no de deriva, sino sísmica, y le damos patrón autolateral de cargas. Le damos a añadir y vamos a crear efectivamente EY de la misma manera. ¿Listo? Ya creadas aquí, vamos a modificarlas. Le decimos que nosotros se lo aplicamos en el centro de masa, no él. Y venimos y pasamos esta información allí. Vamos a pasarla acá. Le damos OK. Vamos a traer esto. Lo copiamos aquí. Pegamos acá y le damos aquí. Lo pegamos y le damos OK. Entonces ahí ya quedaron nuestras fuerzas sísmicas de diseño. Esa es la manera en que lo vamos a llevar a cabo. Existen otras alternativas de crear esas fuerzas X y Y, pero les aconsejo que lo hagamos así porque, como siempre buscamos en estos ejercicios, es tener total control del modelo y no que el modelo nos controle a nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Entonces ya con eso estamos entonces próximos a crear las combinaciones de carga de nuestra edificación. Para ello, nosotros debemos darle a esta edificación, a este modelo, nosotros debemos crear un elemento de área que nos permita distribuir la carga gravitacional. Entonces, ese elemento de área es crear la losa. Pero recuerden que en el ejercicio académico la losa la diseñamos completamente a mano. Lo hicimos aparte, fue la primera parte del trabajo, diseñar la losa. Y de esa losa sacamos dos cargas, una carga muerta y una carga SD. ¿Sí? Esa que la llamamos carga muerta de la losa y carga SD de la losa. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer acá es crear un elemento de área para simular esa losa solamente con el fin de que nos transfiera la carga en el sentido que nosotros lo definimos en el diseño. Pero nosotros no vamos a modelar losa, no vamos a modelar aquí, ni vamos a diseñar losa con este programa, nada de eso. Solamente queremos un elemento de área que nos transfiera la carga. Entonces, para ello, vamos a crear un elemento de área tipo losa, definir secciones, slab, le damos a añadir nueva y vamos a colocar aquí losa cargas. Losa de carga, losa carga. Nos pide un material, vamos a decir que es de 20 megapascales. Aquí donde nos pregunta por el tipo de modelo, pues aquí hay varias opciones para modelar elementos de área, elementos tipo shell, que ya luego ustedes explorarán en otras aplicaciones. En este caso, para distribuir cargas, lo que se suele hacer o lo aconsejable es hacerlo por medio de un elemento tipo membrana. Entonces, esa membrana nos permite distribuir cargas en dos direcciones o en una dirección. Como queremos hacerlo en una dirección, vamos a activarle la opción especial de que la distribución de la carga sea en una sola dirección, one way, una sola dirección, toda vez que nosotros estamos diseñando una losa aligerada en una dirección. Entonces nosotros queremos que esa losa efectivamente transfiera las cargas en un solo sentido. ¿Listo? De acuerdo a cómo lo hicimos en el diseño de la losa en clase. Entonces para ello yo vengo y le digo, listo, por favor que sea una losa maciza, slab, en este caso significa losa maciza, una membrana maciza. Y aquí es donde nosotros vamos a intervenir de tal manera que esa losa o esa membrana solamente transfiera las cargas y no aporte ni rigidez ni masa al sistema. Entonces para ello vamos a ponerle un espesor muy bajito, de tal manera que pues ella cuando quiera aportar de pronto alguna rigidez dentro de, digamos, toda la matriz de rigidez de esa edificación y demás, pues realmente aporte muy poco o el aporte sea nulo o no se tenga en cuenta.
¿sí? Entonces esto es lo que hacemos. Adicionalmente también lo podemos hacer por los modifiers. Aquí podemos, digamos, bloquear algunas propiedades, sí, geométricas de esa sección, en especial la masa. Digamos, cuando estamos calculando la masa con el programa, no queremos que él lo calcule la masa de esa membrana. Entonces le damos aquí en masa y peso cero, y pues básicamente lo que va a hacer es considerar la membrana como un elemento que transfiere cargas, pero no como un elemento que aporta masa ni aporta rigidez. Y así pues se pueden también bloquear las otras propiedades de ese elemento. ¿Listo? En este caso pues basta con definir un espesor muy bajito, porque eso va a hacer que pues el aporte que tenga, el minúsculo aporte que tenga, va a ser muy pequeño y no va a influir en los resultados del análisis estructural que nosotros ya ejecutamos, porque recuerden que nosotros ya tenemos los chequeos de rigidez, los chequeos de centros y los ajustes de periodos. Entonces para ello le damos OK, ya tenemos la losa cargas definida. Vamos a guardar el modelo y ya lo que tenemos que hacer es dibujarla e ingresarle obviamente la carga de la losa para que pues, el sistema pueda tenerla en cuenta. Entonces lo que hacemos es que nos vamos al piso 1, que lo definimos como piso maestro, seleccionamos Similar Stories y vamos a dibujar entonces efectivamente esa losa. Tenemos el comando rápido de dibujo para dibujar un elemento de área en planta, que es este. Seleccionamos entonces aquí losa carga y aquí venimos, arrastramos toda la planta y ustedes ven acá que automáticamente se dibujó. Se representa una línea del centro de esos paneles, que al darle en refrescar la ventana, ustedes van a ver una flecha. Esa flecha lo que indica es la trayectoria de la carga, hacia dónde esa membrana va a llevar la carga. Como estamos viendo, esa membrana va a llevar la carga en el sentido corto, que es como nosotros diseñamos nuestra losa aligerada. Recuerden que nosotros distribuimos viguetas en el sentido corto. ¿Listo? Así tal cual lo hacemos entonces aquí. Ahora bien, aquí lo que estamos haciendo es un modelo simplificado en el que pues nosotros no estamos considerando aquí en este panel el vacío de la losa. Lo que se suele hacer es considerar la parte que le corresponde a la losa de entrepiso, y se dibuja también una membrana que le corresponde a las cargas de la escalera o del elemento que va por ese vacío. Habitualmente es una escalera. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente es dibujar toda la membrana para todo el panel, simplificando, ¿sí? Esto es un modelo simplificado académico en el que nosotros vamos a decir que, bueno, todo este panel va a estar cargado por las mismas cargas. No obstante, cuando nosotros hacemos dos membranas en esta zona, una para lo que le corresponde al entrepiso y otra para lo que le corresponde a la escalera, cada uno de esos pedacitos de membrana hay que cargarlos con sus respectivas cargas. La escalera tendrá otras cargas como tal. Entonces, en este caso, como la carga viva es alta, si tenemos un uso de comercio mayorista, como la carga CD también es alta, entonces consideramos que para simplificar, pues todo el panel, todo este paño, lo cargamos con las mismas cargas del sistema de entrepiso, y así tenemos en cuenta de alguna manera esas cargas que podría tener la escalera, que pues en este caso no se ha diseñado, ¿sí? Recuerden que estamos en un ejercicio eh, académico que tiene obviamente unas simplificaciones en el camino. Muy bien. Ya con esto, entonces lo que resta es simplemente cargar esos elementos. Entonces, para cargarlos, vamos a seleccionarlos. Vamos a seleccionar por propiedades. Vamos a seleccionar todas las losas. También por simplificación hemos asumido que todas las losas tienen la misma carga. En un ejercicio más exacto, llamémoslo así, la última losa, la última membrana, pues va a tener las cargas de cubierta. Entonces, pues simplemente usted carga los entrepisos típicos con la misma carga, y la de cubierta pues tendrá una carga, habitualmente se considera como una carga menor. Entonces ya con esto nosotros vamos a ir a asignar esas cargas. Pero ¿cuáles cargas? Debemos tenerlas ya listas. Entonces por aquí ustedes ven que nosotros tenemos la carga muerta de la losa y la carga SD de la losa. Entonces, estas cargas están en kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a pasarlas a kilonewton. Vamos a pasarlas a kilonewton.
y tenemos la carga viva de la losa. L-losa. Queremos entonces pasar esas carguitas a kilonewton metro cuadrado. Entonces para ello simplemente cogemos aquí, multiplicamos por 9.80665 y dividimos entre 1000. Dividir entre 1000, ya tenemos entonces una carga en kilonewton metro cuadrado, Listo. Vamos entonces a hacer lo mismo para la carga SD. Listo, tenemos para la carga SD y la carga viva nos han dicho que es de 600 kilos metro cuadrado, entonces eso es 600 multiplicado por 9.80665 sobre 1000 para tener kilonewton. Entonces tenemos una carguita viva de una carguita viva de 5.88 kilonewton metro cuadrado. Estos datos vamos a ingresarlos en el modelo. Entonces lo que hacemos es venir, le damos asignar shell, vamos a darle en asignar shell load y vamos aquí a uniforme, vamos a seleccionar la muerta. Recuerden que este D se lo dejamos como 0 en los patrones de carga, de tal manera que pues él no calcule masa a la edificación, nosotros le damos, ya se la dimos la masa, incluso está inmersa en esas fuerzas sísmicas de la fuerza horizontal equivalente. De aquí copiamos el de la losa, venimos acá y lo pegamos, le damos, están señalados todos, le damos entonces aplicar, ahí quedó la carga, vamos con la carga viva, venimos aquí con la carga viva, copiamos, venimos y lo pegamos, le damos aplicar, nos dice que no hay elementos seleccionados, entonces vamos a utilizar esta opción que se llama selección previa, le damos aquí aplicar y vamos con la carga SD y hacemos lo mismo, seleccionamos aquí, copiamos, pegamos, aquí le damos selección previa y le damos aplicar. Como vemos, pues ahí están las cargas aplicadas. Listo. Es importante que lo tengan presente, las cargas ya están ahí guardadas. Solamente ustedes ven la última carga que se aplicó, pero todas están guardadas porque como son diferentes patrones de carga, entonces la carga no es que se esté sobreescribiendo, sino que simplemente él está mostrando el último patrón de carga que se asignó. Yo le doy clic derecho y le doy entonces en cargas y me muestra el patrón de carga muerta, de carga viva y de carga SD que se tiene ahí en ese paño. ¿Listo? Entonces ya con esto ya tenemos todo cargado, guardamos y vamos a proceder a crear las combinaciones de carga. Entonces en las combinaciones de carga vamos a definir, le damos aquí en Load Combination y vamos a crear las combinaciones de carga para nuestro caso. La primera combinación de carga, la combinación de carga gravitacional 1.4 D más SD, ese sería 1.4 y le damos 1.4. Hay diferentes combinaciones de carga, combinación de carga lineal, combinación de carga envolvente absoluta, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, entre otras. Esto que ustedes ven acá, esa combinación básica es una combinación lineal, 1.4D más 1.4SD, y eso es lo que nosotros definimos aquí. Esa la sacamos directamente de la norma. Recuerden que estamos trabajando con las combinaciones básicas de la norma, que sería esta que tenemos aquí. Donde la norma aparezca D, se expande a D más SD, porque en últimas ambas son cargas muertas. Le damos OK y así vamos creando el resto de combinaciones. Por favor, mucho orden, nada de combo 1, combo 2, esto tiene un nombre y se va a revisar y se va a prestar muchísima atención con la nomenclatura normativa, que se respete la nomenclatura normativa, ¿sí? Para que todos hablemos el mismo idioma. Vamos entonces con la carga viva, ahí quedó creada la otra combinación y aquí van apareciendo listadas. Vamos entonces a crear una combinación relacionada con sismo, de acuerdo con lo que dice aquí, tener en cuenta los efectos ortogonales y a su vez tener en cuenta esta combinación. Vamos a crear esta combinación, entonces sería lo siguiente, sería 1.2 D más SD más L más la fuerza sísmica, pero esta E es la que se convierte en estas combinaciones que tenemos aquí.
Entonces, ¿cómo nos queda eso? Esa E se va a convertir entonces en EX más 0.3 EY. Entonces lo que hacemos acá es añadir, vamos modificando de 1.2 SD con 1.2 L con 1, carga E. Vamos a tener entonces la carga E, la vamos a tener con, vamos a añadir otra aquí, y vamos a colocar EY. Entonces la carga E va con 1 positiva y la carga de Y va con 0.3. Entonces aquí nos queda esta combinación 1.2 de más SD más 1L más 1X, EX más 0.3 EY y le damos guardar. Y de estas pues van a salir 8 por las posibles permutaciones que existen, más con más con menos con más, menos con menos, el 30% para el uno, el 100% para el otro, y luego el 100% para el uno, el 30% para el otro. Entonces aquí lo que habitualmente hacemos es copiar el combo y empezarlo a modificar. Mucho ojo que por aquí pueden haber errores, se va más, se va menos, entonces hay que prestarle mucha atención a esto. Por ejemplo, aquí este queda con menos. Le damos OK y así sucesivamente vamos creando todas las otras 6 combinaciones parecidas a esta que tenemos acá. De esta manera entonces quedan creadas las 4 combinaciones que asocian el 100% de la fuerza sísmica en X y el 30% de la fuerza sísmica en Y. Entonces ahora vamos a crear las que asocian el 100% de la fuerza sísmica en Y y el 30% de la fuerza sísmica en X. Vamos a partir de este combo. Aquí entonces ya cambiamos, sería 0.13x más 1y. Entonces acá este se vuelve 1, este se vuelve 0.3. Damos OK. Y así creamos las otras 4 combinaciones asociadas al 100% de esa fuerza sísmica en Y y el 30% de la fuerza sísmica en X. Así pues, ya tenemos las combinaciones básicas. Como mínimo para este ejercicio académico vamos a tener estas combinaciones, en total son 10, por favor revisar, cada una de ellas esté definida de la manera correcta. Son las combinaciones que vamos a utilizar para hallar la demanda. El objetivo entonces al final de este curso es diseñar las vigas del sistema de resistencia sísmico considerando los requisitos del título C21 de la NSR 10. Entonces para ello necesitamos una demanda de diseño. Para determinar esa demanda de diseño, entonces tenemos que ejecutar el modelo con respecto a estas cargas y obtener la máxima demanda, flexión y cortante de nuestros elementos estructurales tipo viga. Para ello, lo que vamos a llevar a cabo y que siempre y cuando usted tenga control del modelo, le aconsejo es obtener una combinación envolvente de todas estas combinaciones que tiene aquí. Esto repito con el fin de poder obtener una demanda explícita de esos elementos del sistema de resistencia sísmica horizontales que se van a diseñar. Ya si se quiere diseñar elementos como las columnas que dependen de un diagrama de interacción, entonces ahí sí aconsejo no trabajar con la envolvente momento, sino diseñar la columna de tal manera que ella tenga un diagrama de interacción, es decir, una capacidad que pueda sobreponerse sobre todos los puntos de demanda de todas las combinaciones. Cuando estén en su curso de diseño 2, van a aprender a calcular ese diagrama de interacción y van a poder entender por qué se necesita que todos los puntos de demanda estén contenidos dentro de la región definida, ¿sí?, por ese diagrama de interacción. Eso ya es para un curso posterior de diseño de estructuras de concreto 2. Entonces, en este caso, para poder obtener entonces esa demanda, vamos a añadir un nuevo combo que se va a llamar el combo envolvente. Entonces el combo envolvente lo que va a hacer es que va a tomar, ¿sí?, y va a buscar de todas las combinaciones cuáles son los máximos y mínimos y nos los va a reportar para cada elemento. Esto no es una combinación lineal, sino que es una combinación de combinaciones. Entonces para ello definimos envelope y aquí vamos a arrastrar no cargas, este es el error que
la gente suele cometer cuando va a definir la envolvente, entonces se trae, por ejemplo, la fuerza sísmica completa y ya de entrada es un error conceptual garrafal. Por eso, a mucha gente no le gusta que se utilice envolvente porque se puede llegar a cometer ese tipo de errores. Pero si usted sabe que la envolvente es una combinación de combos, entonces simplemente se trae con un factor de escala de 1 los combos que ya definió. Entonces en total tiene que traerse esos 9 combos. Tercero, aquí vamos con el tercero. Y ya, esos 9, 10 combos como tal, que se acaban de definir. Ahí llevamos 4, vamos para el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Nos faltan 2. Son los penúltimos. Y el último. Y ya está. Y todo es por un scale factor de 1. ¿Sí? Entonces la envolvente es una combinación de combos. ¿Listo? Entonces le damos, ojo, no le vayan a dar añadir linealmente porque también por ahí eso es un error garrafal. Y por eso es que los modelos terminan con unas demandas completamente ilógicas. Entonces lo que damos acá simplemente es OK. Tenemos la envolvente, le damos OK. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro modelo. Muy bien, ejecutamos nuestro modelo y automáticamente entonces vamos en búsqueda de la demanda máxima de las vigas. Para ello, entonces vamos a pedirle que por favor nos muestre los diagramas de cortante y momento. Por cuestión de visualización, yo voy a esconder, voy a seleccionar primero las losas, las voy a esconder solo por cuestiones de visualización, no las voy a borrar, simplemente es que esto se esconde y ya el modelito queda en esta ventana mucho más prolijo y lo mismo voy a hacer acá. Vamos a darle aquí Get Previous Selection, clic derecho, le damos esconder. Solamente las ocultamos, eso es todo. Entonces vamos a venir y le vamos a decir que por favor nos regale, por ejemplo, para todas las vigas del piso 1, nos regale los diagramas de momentos, que recuerden que eso es lo que controla el diseño estructural de nuestras vigas. Se lo podemos dar para cualquier combo, por ejemplo, le damos aquí a aplicar. Bueno, perdón muchachos que aquí le di clic al símbolo que no era, es este icono, el icono del pórtico con momentos. Le damos aquí entonces, por ejemplo, la combinación envolvente y él va a pedir diferentes, o va, digamos, a darnos diferentes resultados. Axial, cortante 2,2, cortante 3,3, momento 2,2, momento 3,3. ¿Listo? Entonces, en los videos introductorios al manejo del programa se explicó por qué era ese cortante 2,2 el que elegimos y momento 3,3. Por favor, repasarlos, porque pues este no es el objeto de este video tutorial. Entonces, usted lo va a repasar y ahí se va a dar cuenta porque es cortante 2,2 y momento 3,3. Le damos aquí y usted ve que ahí va a reportar estos resultados. ¿Listo? Entonces aquí reporta los diagramas de momento en color amarillo. ¿Listo? En color amarillo. Aquí, digamos, lo reporta ya en otro color. Lo que hice aquí pues simplemente fue decirle que me mostrara los diagramas rellenos, ¿cierto? Digamos con un color, ¿sí? Todo full. Aquí se ve pues mucho mejor esos diagramas de momentos. Esto lo está mostrando en planta. Yo sé que a ustedes les encanta verlo también aquí en 3D. Entonces hacemos lo mismo. Le pedimos que por favor nos muestre para la envolvente, para el combo. Vamos a decirle que por favor lo muestre para la envolvente y nos muestre los diagramas. Esos son los diagramas de momentos. Entonces vamos a pararnos, digamos, en una elevación en el eje A y ya nos muestra los diagramas de momentos de los pórticos como tal. Si yo me paro, por ejemplo, en una viga en planta, a ver, hagámoslo en planta, ya lo vieron, digamos, en 3D, cómo son los diagramas de momentos de los pórticos. Ahí están los diagramas de momentos, así como se explicaba en el curso de análisis de estructuras, se obtienen los diagramas de momentos de los pórticos. Entonces, noten algo. Noten que en estos diagramas pasa algo bastante interesante. Resulta que estas vigas, las vigas verticales,
son las que más momento están soportando, tienen mayor demanda de momento, ¿sí? Aquí le reporta la demanda de momento. El momento en este punto vale menos 73.47 kilonewton metro. En el centro de la luz, entonces ustedes lo ubican acá, le dicen que por favor le regale los máximos, show max. Le dicen que en el centro de la luz el positivo es de 37.24 y en el otro extremo es de menos 72.33. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá, es la demanda que se obtiene en el análisis estructural. Entonces, ustedes ven que estas vigas, las vigas que están aquí en el eje Y, pues tienen un diagrama de momentos diferente al de este. ¿Sí? Este, por ejemplo, esta viga, que es la viga corta, tiene otro comportamiento. Y esto se debe principalmente a la distribución de las cargas, como estamos distribuyendo las cargas gravitacionales en este sentido, o sea que se le van principalmente a estas vigas de este sentido, ¿cierto? O sea, si yo distribuyo las cargas en el sentido horizontal, entonces las vigas verticales son las que van a asumir gran parte de esas cargas, ¿sí? Y las otras vigas, las que son paralelas al sentido de aplicación de la carga, pues no asumen mucha carga, salvo que pues claramente tienen una carga asociada a las combinaciones que incluyen esa carga sísmica y demás. Entonces acá, como vemos, pues las vigas más cargadas, en este caso serían las vigas centrales. Si me paro aquí, le doy clic derecho, con solo darle clic derecho abre esa pestaña, digamos esta ventana, clic derecho a esta que aparenta ser la que más demanda tiene, esta y esta de acá, o sea que este tramo, la viga larga del eje B o la viga del eje B de este primer piso, entonces presenta estos momentos. Miren, por ejemplo, acá un momento negativo de menos 116 y allá tenemos un momento de menos 115 y aquí tenemos un momento máximo de aquí de 74.70, es más o menos lo que hay como por acá. Momento máximo, el positivo. Para la envolvente, claramente está. Miramos, por ejemplo, esta luz reporta un mayor momento negativo, menos 125, menos 128 y el positivo es de 86 justo en este punto, en el punto intermedio. Yo sé que ustedes lo ven como raro, pues porque aquí está, digamos, un diagrama de momentos en planta, eso es como raro, vamos a verlo en alzado, que es lo que habitualmente ustedes conocen, véalo, aquí está. Entonces aquí está el diagrama de momentos para la viga del primer piso del eje B. Ahí está, usted ve el diagrama de momentos como tal. ¿Listo? Ese sería entonces el diagrama de momentos de las vigas. ¿Por qué estamos hablando tanto de las vigas? Porque es lo que nos interesa. Vemos también la del último piso. Ahí está. También vemos entonces las carguitas del último piso y las de los otros pisos como tal. ¿Listo? Eso entonces para que lo tengamos, para que lo tengamos presente. Ahora bien, en el otro sentido, vamos a mirar, por ejemplo, el eje 1. Pues aquí tenemos los diagramas de momentos de las vigas en el otro sentido. Aquí vemos pues, que claramente varía. Aquí tenemos la del cuarto piso, que tiene mucha menor demanda que la del primer piso. Y ahí también podemos encontrar los diagramas de momentos de nuestras columnas. Vale la pena aclarar algo supremamente importante, y es que esta envolvente que estamos aplicando aquí en el programa simplemente es para determinar la demanda máxima. Pero como vemos en clase, existe una envolvente de diseño. Esa envolvente de diseño pues está asociado o está asociada principalmente a esos requisitos normativos del título C21 que vamos a ver en detalle. ¿Listo? Entonces, para no confundirla, esto simplemente es una alternativa, un combo que me permite obtener la demanda máxima de un conjunto de combos en el programa, pero a partir de esa demanda máxima yo ya voy a determinar mi envolvente de diseño. De esta manera finaliza entonces esta parte del ejemplo de clase. Continuaremos con el diseño de las vigas del sistema de resistencia sísmico. Eso lo haremos en las próximas clases.